Gracias, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión en que vamos a desarrollar hoy en el marco de nuestro mes del patrimonio, que dentro del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de la Costa estamos desarrollando. Estas actividades que estamos desarrollando las estamos haciendo dentro de nuestra actividad académica. Tienen relación con la temática que estamos viendo. Y la idea es que con diferentes profesionales y expertos en los temas de patrimonio podamos conocer un poco más y ver una visión diferente. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Juan Pablo Mestre, historiador, arquitecto, restaurador, que hasta el semestre pasado nos estuvo acompañando, sin embargo, él sigue con nosotros aquí, acompañándonos y haciéndonos un refuerzo en esta parte. Es decir, él es actualmente... Entren ya a la charla. Él actualmente dirige el Archivo Histórico del Atlántico y es profesor catedrático de la Universidad del Norte. También en esta oportunidad, como es egresado de nuestro programa de restauración, de la especialización de restauración, que estuvo hasta hace unos pocos años, él viene también en su calidad de egresado. Arquitecto, bienvenido, muchísimas gracias y aquí estamos dispuestos a aprender más a tu lado. Claro que sí, Paolo. Muchísimas gracias por esa presentación, a los colegas que también me acompañan. Por aquí va Marcela, por aquí está el arquitecto Jorge Mario Viva, bueno, y a todos los estudiantes que por supuesto nos acompañan en este espacio académico. Este espacio académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Costa, pues tiene, por lo menos en este espacio, esta conferencia que va a estar dictada por mí, pues tiene dos propósitos. Uno, y el primero fundamental de ellos, no aburrirlos. Así que no esperemos pues una charla estructurada, no esperemos una charla rígida, por supuesto, sí, pues con toda la metodología y pues todo el conocimiento, pero no esperemos esa charla como dura, así que nos vayamos a aburrir, no. Y dos, la charla de hoy también tiene por propósito cambiar totalmente el chip sobre lo que pensamos acerca del patrimonio. Eso es el elemento fundamental de esta conferencia. Cambiar, por supuesto, las nociones que tenemos sobre el edificio patrimonial. A veces pensamos que cuando tenemos este tema patrimonio, que tenemos el edificio histórico, el edificio viejo y al cual le decimos cualquier cantidad de cosas al pobrecito, realmente creemos que antes de encontrarnos con una solución vamos a tener un problema. De hecho, hay muchas veces que uno ya se niega, se cierra, apenas le dicen a uno es un tema patrimonial, parece que hubiese una negación en torno al edificio patrimonial. Y realmente hoy vamos a aprender que esto no es así. Tenemos que entender que el edificio patrimonial, por supuesto, es una herencia que nos ha sido legada hasta el día de hoy. Es una herencia de una edificación que puede tener 1000 años, que puede tener 800, que puede tener 500 o que puede tener 50. Es algo que nos ha sido heredado, ¿cierto? Es algo que nos ha sido heredado y que fue construido por otro arquitecto, o sea, fue construido por otro colega. Por ende, y partiendo de allí, por lo menos por gusto profesional, debería existir un mínimo de respeto hacia la obra del colega. Si en el caso de este tipo de edificaciones que han tenido 200, 300 y hasta más años, hasta los 1000 años y que han llegado con nosotros, son edificaciones meritorias de ser estudiadas. A ver, esta vaina nos ha llegado hasta nosotros, tiene 1000 años, o sea, el solo hecho de su antigüedad ya es meritorio de quitarnos el sombrero y decir, esto es meritorio de ser estudiado. Esto ha llegado hasta nuestros días y vale la pena. Algo tiene este edificio que contarme a mí. Tenemos estas ruinas, tenemos estas edificaciones, tenemos estos vestigios arquitectónicos que nos quedan a nosotros, ¿cierto? Estos vestigios nos están contando una historia. Estos vestigios, esto que nos quedó, ya sea completo como una sola unidad o ya sea en las ruinas de lo que fue, nos está contando una historia. Si están allí y se han llegado hasta nuestro tiempo, hay algo que nos tienen que contar. Y allí viene también el papel del arquitecto, del cómo contar esta historia, del cómo contar este cuento que hace parte de esta parte arquitectónica.
Hay diferentes consideraciones, por supuesto. Hay un elemento, la conservación de la totalidad de la edificación, independiente del contexto en el cual este se ubique. Puede estar en un contexto urbano, puede estar en un contexto rural. Hay una valoración, de alguna manera, de cada uno de los elementos que contienen este elemento construido, este espacio. Cuando uno mira, por ejemplo, la ciudad de Cartagena, la ciudad antigua de Cartagena, uno pensaría, muralla, no, guau, para mí fue toda la zona amurallada. No. Cada tramo de muralla, cada garita, cada baluarte tiene una declaratoria independiente, porque cada una fue construida en un periodo arquitectónico diferente, en un periodo histórico diferente. Cada una me va a contar a mí una historia diferente. Entonces, cuando miramos esas valoraciones de alguna manera individual, es por ese tipo de cosas. No siempre el hecho de que pertenezca al mismo conjunto quiere decir que cada uno de estos elementos me va a contar la misma historia. Y por supuesto, esto es como un diario en el cual yo escribo. Así es el edificio. Es decir, a partir de este momento, comencemos a pensar en el edificio patrimonial como un documento. El edificio me va a contar a mí una historia. Habrán edificios parlanchines que desde cualquiera de sus esquinas me van a contar y me van a hablar. Habrán edificios más cerrados desde los cuales me va a tocar profundizar todavía más para buscar su historia. Pero todo esto hace parte del edificio. Como seres humanos, como nosotros como seres humanos tenemos nuestra historia, ellos también la tienen. Y estas edificaciones les han sido añadidas cosas a lo largo del tiempo. Por supuesto, también les han quitado. Y esa valoración, ya sea estética, ya sea simbólica o ya sea histórica, nosotros también estamos en la capacidad de determinar qué queremos que acompañe al edificio en la continuación de este camino, porque muchos de estos elementos se terminan convirtiendo en parte de nuestro patrimonio. Les voy a mostrar unas imágenes muy rápidas, muy chéveres y muy interesantes para darnos cuenta, entre otras cosas, eso de que el edificio patrimonial no es nuestro enemigo, que el edificio patrimonial es algo que nos puede permitir, ¡boom!, volar la mente con un montón de cosas, y que segundo, o tercero, o cuarto, ya perdí la cuenta de lo que llevamos, el edificio patrimonial no tiene exclusivamente que ser un centro cultural. Ese es lo que existe. A uno le hablan del edificio patrimonial y lo primero que uno se piensa es el museo, la galería, el conservatorio de música, la casa. No, quitémonos eso también de la cabeza. Uno puede inventarse una vivienda en una iglesia, uno puede inventarse un uso completamente diferente en cualquiera de estos espacios, o uno puede complementarlos, completarlos, inclusive dejando, por supuesto, su huella. ¿Qué hago yo al momento de asignarle un nuevo uso? ¿Qué hago yo al momento de devolver este edificio a la vida nuevamente? Le estoy permitiendo devolvérselo a la ciudad. No es solamente para el usuario final, no es solamente al cliente al cual yo le estoy remodelando, no. Yo le estoy devolviendo como una ficha de rompecabezas. Yo le estoy devolviendo una parte a la ciudad. Ahí tenemos por lo menos este contexto histórico y tengo unas edificaciones modernas, pero tengo dos elementos por lo menos en esta imagen que me hablan de una historia. Esas dos fichas van construyendo un perfil histórico, un skyline, un perfil histórico de mi ciudad. Me está contando a mí que aquí hubo unos hechos, que aquí tuvieron lugar una serie de situaciones. Y eso es lo que yo necesito, que esa historia no se pierda. Yo quisiera, ojalá, que cuando habláramos de una historia como la de nuestra ciudad, en el caso puntual de Barranquilla, no contásemos, y desafortunadamente hoy es así, no tuviésemos que contar una historia de PVC, una historia de tubos. La ciudad tuvo tranvía, la ciudad tuvo el edificio Palma, la ciudad tuvo el barrio del Prado. Terminamos contando una historia de PVC y de tubos, porque hoy desafortunadamente mucho de eso se perdió. Y se perdió en ese mal afán que tenemos de la modernización, o una muy mala interpretación de modernidad. Se perdió porque creemos que el edificio histórico no puede seguir con nosotros en este camino despiadado de modernidad, cuando todo es lo contrario. Esta edificación lo que nos va a abrir es un universo inimaginado de posibilidades. Posibilidades como esta. Este es un proyecto para la culminación de las obras de la Catedral de la Iglesia de San John en la ciudad de Nueva York, que es un proyecto de Santiago Calatrava.
He ahí una preexistencia. ¿A qué le voy a denominar yo preexistencia? Cuando ya tengo algo que evidentemente pues previamente ya existió. En este caso, tengo una iglesia de estilo gótico inacabada y aquí vemos una propuesta completamente pseudo desquiciada del señor Santiago Calatrava para terminarla. Profesor, pero eso sí se puede hacer, eso y muchas cosas más. Eso y muchas cosas más. Ah, profesor, pero es que yo pensé que había que colocar la aguja así con los angelitos, los querubines anunciando el fin del mundo. No, tú no tienes por qué llegar a falsear la historia. Si yo veo ese elemento en estos momentos de esa catedral, con esas agujas, con esas ventanas, con esos contrafuertes, y veo todo este elemento totalmente contemporáneo, yo como arquitecto me pellizco, ahí pasó algo, que fue no sé, pero a mí el edificio me está contando una historia. Solamente con verlo y yo decir, una catedral que comenzó siendo construida en piedra y en estilo gótico y que terminó siendo construida en acero, cristales, en estilo contemporáneo, aquí pasó alguna vaina y alguna vaina bien interesante, porque esto es una propuesta muy, pero muy interesante. El mal hablado patrimonio industrial. A veces también pensamos que la arquitectura industrial, lo que son tanques, lo que son silos, ya eso también, eso para qué, eso va a desaparecer. No. Miremos este proyecto súper interesante también en Viena, en el cual el tipo dentro de los silos incorporó unas soluciones de apartamentos. Entonces, aquí podemos también ver toda una propuesta muy contemporánea de reinvención de este tipo de edificaciones. El incorporarle elementos contemporáneos, por supuesto, manteniendo proporciones, acabados, estilos, etc., pues no atenta contra el edificio histórico. Al contrario, tú le estás dando una nueva vida y el edificio comienza a contar una nueva historia desde su nueva realidad, por supuesto. Aquí tenemos por lo menos, esto es un loft, los famosísimos loft de la ciudad de Nueva York, que es una propuesta completamente contemporánea. Ah, profesor, entonces no tengo que andar llamando al cantero a que me talle los capiteles de piedra. No, no hay que hacerlo. Yo no voy a echar embustes de la historia del edificio. Yo no voy a pintar querubines y ángeles en el techo donde nunca los tuvo el edificio. Yo no voy a poner molduras donde el edificio no los tuvo. Yo no voy a inventarle una historia. Yo quiero contar su historia y su historia con esta intervención que yo estoy haciendo ahora. Patrimonio industrial, miren por lo menos, esto es un granero, entonces el tipo, el arquitecto, hace una intervención dentro del espacio y miren cómo comienza a vincular a través de plataformas, a través de pasarelas, a conectar toda la edificación histórica ya preexistente. Tengo una iglesia, bueno, ¿por qué no la volvemos una casa, por ejemplo? ¿No? Que como que una casa, claro, aquí tenemos ejemplos de edificaciones religiosas que han sido convertidas en edificios, apartamentos o en edificios religiosos, residenciales, perdón. Ahí vemos por lo menos la habitación principal en lo que fue el coro de la iglesia. Y miren cómo se embona ese elemento contemporáneo dentro del nuevo edificio. Ahora imagínense una iglesia convertida en un teatro, una iglesia convertida en una biblioteca, una iglesia convertida en un mercado. Todo este tipo de cosas, ahí tienen la capilla, tienen la casa por dentro, todo este tipo de cosas son válidas. Ay, profe, pero es que ese mobiliario es supremamente contemporáneo, esa vaina parece que lo hubiera hecho Tecnoglass. Claro, el hecho de que la iglesia sea del siglo quién sabe cuándo, no quiere decir que yo no sé dónde me voy a sacar los muebles Luis XV, ni tengo que buscar las cortinas estas pesadas. No, también vamos a ir quitándole como mucho ruido a todo este tema, de pronto los prejuicios que uno trae con la edificación histórica. Ah, es que como es histórico tengo que buscar la lámpara de candelabro de Baccarat. No, ese tipo de cosas no pasan. Si el edificio histórico no es intocable, yo al edificio histórico le puedo hacer modificaciones, le puedo incluir nuevos elementos. Aquí tenemos por lo menos el Museo de Brooklyn, una edificación muy imponente, muy monumental, pero resulta que por supuesto en aras de la modernidad yo necesito incluir un nuevo centro de visitas, un nuevo centro de visitantes. ¿Por qué no hacerlo en la parte baja, la escalinata del edificio? Y miren que conservando volúmenes, aquí nos vamos a la parte conceptual, que a veces subestimamos demasiado de la arquitectura. Es que a mí no me gusta hacer el marco conceptual, pero sí, aquí nos vamos a ese marco conceptual. Tenemos volúmenes, tenemos proporciones, tenemos simetría, y yo le puedo incorporar ese ultramoderno centro de recibo de visitantes a la edificación histórica sin que desluzca, sin que pierda sus valores, sin que el edificio comience a pasar desapercibido, sino esto muy sutilmente se involucra en el nuevo espacio arquitectónico.
Ay, sí, es chévere hablar de eso cuando hablamos de Europa y todo eso, porque nos dan cátedra con todo esto. No, aquí a 2 horas tenemos muchísimos buenos ejemplos. Cartagena de Indias. Esta es la restauración del convento de Santo Domingo en Cartagena. Aquí en Santo Domingo, ¿qué se hizo? Miren que tenemos unos techos en cristales, en aluminios, pero miren lo interesante del corte que por lo menos yo puedo apreciar ahí. Yo puedo apreciar de este lado el enlucido, que en este caso es en cal, vamos a decirlo de una manera pañete, el enlucido en cal, cierto, pintado, todo esto, pero miren que a partir del corte de ahí hacia arriba, pues tengo la fachada, pues sin el enlucido, en piedra, con el desgaste de su pátina. La pátina es el verse viejo, guiño, guiño, de un edificio. Cuando uno habla por lo menos que esto está como amarillo, sí, esa es una pátina que tiene el elemento. Y eso es lo que te da a entender a ti, por supuesto, de la antigüedad que tiene el edificio. Y hay veces que la pátina se respeta, entonces no siempre vamos a pretender intervenirlo todo y dejarlo nuevo, como 0 kilómetros, no. Eso tampoco lo vamos a hacer. Y resulta que tengo mi iglesia de Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo, 300 tantos años, con un techo de cristales. Es decir, no tengo que buscar, se me puede sentir la palabra, la tejita española para falsear un techo que la iglesia no tuvo. Cuando yo puedo reinventarle un espacio a la iglesia, respetando alturas, respetando proporciones, pero incluyendo el elemento de la contemporaneidad. Entonces, aquí vemos, miren, este tratamiento de las claraboyas para el paso de la luz natural y para mostrar, entre otras tantas cosas, este tipo de elementos. Es decir, el edificio me está contando a mí la historia de esta manera. Este es el Centro Cultural de San Pablo. Profesora, la típica, profesora, es que el lote no me alcanza. Es cierto, el lote puede que no te alcance, a veces uno con los proyectos nuevos, todos lo hicimos, yo lo hice, uno siempre echaba unos 10, 15 metros para los lados, el edificio histórico no va a crecer, ya el edificio histórico fue así, y si yo no tengo lote para donde crecer, pues entonces hago crecer el proyecto mismo en sí mismo, ¿cierto? Puedo aplicar un concepto de densificación del elemento histórico. Entonces, ¿qué hago por lo menos? Miren cómo aquí esta solución que se hizo en Oaxaca, yo proyecto un poco más allá del edificio en cristales, en aceros, el tratamiento, por supuesto, noble, que siempre me va a dar la madera, y puedo proyectar, ganarme un poquito más de edificación, de volumen. ¿Eso lo puedo hacer? Sí, eso lo puedo hacer dependiendo de la valoración que yo haga del inmueble. Y miren, por supuesto, un resultado exquisito que se genera en esta edificación. Tenemos esto es en Bérgamo, esto es en Italia, esto es una torre, y resulta que la torre la terminan volviendo casi que un museo, y miren por dentro todas estas pasarelas en concreto, en acero, este volumen añadido, que miren a través de los materiales, o sea, yo no falseo la piedra, simplemente busco un material que dialogue muy bien con la piedra, que en este caso es la madera, entonces yo voy colocando estos elementos, y miren todo el complejo, cómo se va integrando dentro de la edificación. Esta es en la ciudad, esto es en Francia, esto es en Angers, en Francia. Aquí tengo lo que me quedó de una edificación histórica, que en este caso es una iglesia. Lo que me quedó. Tenía las ruinas de una iglesia. Quiero reutilizar estas ruinas. Pues aquí tengo aquí llega un callejón. O me voy por el valor de ruina, es decir, dejo el edificio en el romanticismo de cómo debió haber sido y ya lo dejo ahí. O puedo optar también por completar la obra y añadirle elementos de la contemporaneidad. Me voy por la segunda, me parece más chévere. Yo aquí tenía las ruinas de la iglesia, ¿cierto? Tenía las ruinas, literal, o sea, en la inmunda de la iglesia. Ahí está, por dentro. Miren cómo puedo completar yo la obra. Cambio los acabados, por supuesto. Yo tengo que cambiar los acabados. Ah, es que el techo de la iglesia debió haber sido en madera. O sí, probablemente lo fue en madera. Yo puedo lograr ese mismo efecto visual con una apariencia completamente diferente de lo estético en la estructura del techo en hierro, con los paneles de cristal. Miren cómo completo la pared al fondo, es decir, busco un tratamiento o una solución que no me incite o que no me indique que estoy falseando el edificio, sino por el contrario, culminándolo. Miren que el tratamiento que aplicamos en el piso es completamente diferente. Es un piso que si yo entro, a mí me es fácil saber qué es lo viejo, qué es lo nuevo y probablemente pues cuáles de esas esculturas quisiera tener en la sala de mi casa, qué sé yo. O sea, yo puedo identificar.
el edificio tiene que ser legible. Volvemos a la misma palabra. El edificio es un documento y el edificio debe ser legible. Si yo le coloco el techo de madera, yo puedo que en alguna parte de la placa, pues yo puedo colocar, en este caso, por supuesto, en este caso, yo puedo colocar el techo de madera y coloco una placa. El techo de madera fue construido en el año 2019. Pero para el ciudadano de a pie, como dice uno, el que no es arquitecto, si ve y ve el techo de madera, lo que va a decir es, el techo de madera tendrá 700 años al igual que la iglesia. Y eso genera confusiones. Lo que se pretende en restauración siempre es tratar de que todos los elementos sean legibles. Que tengo las ruinas, que aquí sí no me queda absolutamente nada. Miren, esto es algo que se denomina centros de interpretación. Miren este centro de interpretación de patrimonio en Sevilla. Todas unas pasarelas de cristal. O sea, yo lo que quiero mostrar son las ruinas, o sea, quiero que la gente mire para el piso. Por supuesto, hago toda una estructura muy negra, algo que no me llame la atención, porque el espectáculo aquí es el piso. Es la ruina arqueológica. Yo no quiero que el edificio sea el protagonista, yo quiero que la gente mire para el piso. Entonces, aquí me voy casi que a lo teatral y busco a través de la arquitectura qué elementos a mí me hacen que mi obra, en este caso, sea la protagónica. Miren las columnas al fondo, yo sé que están ahí, sé que son nuevas, pero lo importante es lo que yo estoy, además a través de los colores, a través de las texturas, a través de los materiales, destacando el proyecto. Las Arenas en Barcelona, esto es una plaza de toros que se reforma por completo y se convierte en un centro comercial. Entonces vuelvo y les digo, no condicionemos los usos del edificio, no los condicionemos. Cualquier edificio puede terminar en cualquier cosa. Entonces miren que aquí tenemos una edificación con unos añadidos, unos elementos supremamente contemporáneos, y que no pelean con el edificio histórico. Al contrario, miren que aquí tenemos soluciones de escaleras, de ascensores, de parqueaderos, de primeros niveles. Claro, el edificio necesita tener unos elementos, pues que por supuesto hace 300 o 400 años no fueron concebidos. Hoy si los necesito, yo los puedo incorporar al edificio. Ahí tenemos una muestra de las arenas de Barcelona. Y esto que me encanta muchísimo, la famosísima pirámide del Louvre. A ver, imagínense la cara de este señor Pei cuando propuso en la mitad de este patio plantear una pirámide de cristales que también sería el centro de visita, el centro de acceso al Museo del Louvre. Imagínense ustedes, con una edificación como esta, si el tipo se hubiese puesto a hacer un jardín en la mitad con estatuas de estas de angelitos que se orinan y caen las fuentes. No. El tipo se fue a lo bravo. O sea, yo corto completamente el elemento, que si yo llego aquí y veo una foto del Louvre, sea inconfundible para mí el periodo de tiempo en el cual se encuentra el edificio, del cual el edificio me está hablando. Y es lo curioso, tengo un elemento clásico, porque es más clásico que una pirámide, pero tengo una cosa completamente contemporánea, que me está hablando a mí de dos momentos completamente diferentes, de una nueva vida que en este caso tiene el edificio. Me voy por la transparencia, me voy por todo este tipo de materiales. A ver, materiales es lo que tenemos en estos momentos de la historia de la humanidad. Así que cualquier cosa que uno diga, no creo, es totalmente válida, o no puedo, es completamente inválida. Todo se puede lograr. Miren cómo dialogan los elementos, miren cómo ese elemento piramidal o ese elemento de rombo está presente en la formaletería del cielo raso de la planta baja de la pirámide. Miren el tratamiento de los materiales, las fachadas de piedra, acá puedo tener potencialmente unas fachadas en concreto a la vista, unas estructuras en acero. Y en ningún momento dejo de ver el museo. O sea, en cualquier parte de este vestíbulo sigo viendo el fondo, el Museo del Louvre, y aquí la famosísima pirámide invertida. Miren inclusive la decoración al fondo, que hay una tienda de Spirit. Miren también cómo siguen manejando pues, conceptualmente todas estas formas geométricas, todos estos elementos. Entonces, ahí tenemos precisamente todo este tipo de incorporaciones al patrimonio. Esto en España, la conversión de una iglesia en un centro cultural. Entonces, soluciones todas las que queramos. Miren por lo menos cómo era y cómo quedó acá después de la reconstrucción y la restauración que se le hizo. Aquí el criterio probablemente pudo ser muy diferente al que se pudo aplicar.
Entonces, aquí voy a dejar de compartir esto para comenzar a compartirles este tema de la valoración, de cómo es que realmente nosotros valoramos el patrimonio. La valoración y la documentación del patrimonio se va a hacer desde el punto de vista metodológico. Nosotros necesitamos una metodología para esto. Para el caso de nosotros aquí en Colombia, nosotros utilizamos la metodología del Ministerio de Cultura. Profesor, que yo vi que en España cuentan los edificios con bolitas y aquí las cuentan con piedritas. La metodología va a ser diferente independiente de cada país. Puede que en España lo hagan de una manera, puede que en Ecuador lo hagan de otra forma, puede que en México lo hagan de otra manera. Acá lo vamos a hacer a los colombianos. Es la metodología del Ministerio de Cultura. ¿Por qué les hago también esa salvedad? Porque usted me puede decir a mí, vea, profesor, yo sé manejar o yo conozco o me he documentado en la metodología mexicana. Hágalo, es válido. No estoy diciendo que sea malo. El problema es la incompatibilidad cuando usted lo presenta ante una institución aquí en Colombia. Porque esa documentación que se le está pidiendo es para unificar términos. Para que el proyecto que presente Medellín sea igual al proyecto que presente Barranquilla, sea igual al proyecto que presente en Amazonas. Imagínense ustedes si cada uno presentara la metodología a su manera. Si cada uno, Juan Buffet, seleccionara lo que quiere mostrar y lo que no quiere mostrar del edificio. No tendríamos un punto de, digamos, de comparativo y por supuesto pues vamos a terminar haciendo un completo desorden. Entonces, por ese tipo de cosas es que nosotros recurrimos a una metodología. ¿Qué nos dice a nosotros la metodología en este caso del Ministerio de Cultura? Nosotros la metodología primero que nos dice es con la edificación histórica, con el caso de la edificación histórica es, vamos a hacer una ficha de inventario del edificio. Yo tengo mi edificación histórica, ¿cierto? Yo voy a hacer una ficha de inventario de esta edificación. Entonces comienzo a diligenciar mi ficha. Yo no sé si ustedes ya en esa parte se las han entregado. Yo comienzo a diligenciar mi ficha de inventario. Nombre del bien. Ah, profesor, no sé. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo sencillo. La aduana. No, el edificio de la aduana no se llama solamente la aduana. Su nombre es Antiguo Edificio de Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¡Joder, qué larguero! Ajá, así es. A veces nos vamos a encontrar con este tipo de cosas. Y en Colombia, que es un país en el cual nos encanta ponerle nombre a todo, aquí las vainas tienen más nombre de lo que uno cree. Nombre del bien, la catedral. No, señor, Catedral Metropolitana María Reina y Auxiliadora de la ciudad de Barranquilla. Entonces, ahí es donde vamos a ubicar ese tipo de elementos. Tratar siempre de buscar el nombre completo del inmueble. Otros nombres, aquí sí nos vamos a esto. Imaginémonos que estamos valorando la caja agraria. Nombre del bien, edificio de la Caja de Crédito Agrario. Otros nombres, Torre Mansur. A lo largo de la historia del edificio, pues puede que haya tenido muchos usos. Entonces, habitualmente uno le va a denominar de una manera ahora, pero puede que originalmente haya tenido otro. Para nosotros, el caso de Barranquilla, pues las edificaciones no es que hayan cambiado, entre comillas, pues da mucho porque nuestro patrimonio, salvo la iglesia de San Nicolás, es siempre republicano. Nuestro patrimonio no en su mayoría pasa los 100 años. Entonces, en 100 años no es que, entre comillas, hayan pasado muchas cosas. Pero si hablamos de una edificación en Cartagena, que tiene 300 o 400 años, ah, bueno, sí, allá vivió fulano, después fue no sé qué, después fue convento, después fue no sé qué cosa, y hoy en día, no sé, es un hotel de Silvia Cherasi. Ahí sí uno tiene que comenzar a compilar este tipo de elementos. ¿Por qué? Porque habitualmente uno con este tipo de cosas les pone un nombre, como lo llamamos actualmente, pero puede que por tradición oral tenga otro tipo de nombres. Pertenece a una valoración colectiva. Puede que estemos hablando de una casa en Prado, o una casa en Barrio Centro, hablando del caso en Barranquilla. Sí, pertenece a una valoración colectiva. ¿Cómo es el nombre de la valoración? Centro Histórico de Barranquilla. Entonces comenzamos, departamento X, municipio Atlántico, centro poblado. No, en este caso no es un centro poblado, el nombre es el municipio de Barranquilla. Dirección, delimitación, puedo colocar Avenida Vía 40, número o puedo colocar, en el caso de Castilla y Salgar, kilómetro 12, vía Puerto Colombia, etc. Georreferenciado con Google Maps, sale localidad. Esto aplica para las ciudades que están divididas por localidades, como Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla. Barranquilla tiene 5 localidades, en este caso si fuese Barranquilla y si fuera el Bajo Manhattan, localidad norte, centro histórico, barrio, barrio, bajo.
Dentro del sector urbano declarado, ahí uno puede decir sí o no se encuentra declarado. Vía entre tal, si el edificio no es una finca que está ubicado entre la vía Yarumal y la vía a Pailita, pues yo no coloco eso. Distancia en kilómetros de la cabecera municipal, no, el edificio no está en medio de la nada. Importante con este tipo de fichas identificar eso. No siempre se tienen que llenar todos los elementos. No siempre se tienen que llenar todos los componentes de la ficha. Habrá información que sencillamente NA no aplica para nuestro edificio. Número de manzana. Bueno, por supuesto, con el tema de los predios, uno sabe que pues, el predio pues, tiene una serie de números. Entonces, la manzana en este caso es la manzana 100. Ahí coloco la manzana. El número del predio dentro de la manzana está dividida en predios. Cada predio tiene asignado un número, que sería el 10002. Cédula catastral, todos los números de cada predio, pues tiene también uno. Matrícula inmobiliaria, todo esto hace parte del certificado catastral. Fechas, aquí es donde, iba a decir una grosería, aquí es donde la aguja torce el rabo. Habitualmente no todo el mundo tiene la precisión de tener este tipo de cosas tan bien definidas. Como director del archivo histórico se los digo, muchas veces la persona va al archivo y dice, profe, deme la historia, el libro que me hable de la historia de la casa tal. No. A ver, yo no tengo un sombrero seleccionador en la aduana en el cual voy a meter la mano y sencillamente me va a sacar el libro de la historia de la casa de la señora Miriam en la calle 47. Eso no existe aquí ni en ninguna parte del mundo. Yo tengo que precisar momentos. Con el certificado catastral, ustedes van a adquirir ese documento. Eso lo pueden bajar a través de la oficina de registro, la oficina de catastro y de registro. ¿Qué les va a contar a ustedes eso? Ahí les va a contar quién ha sido el dueño, y el dueño, y el dueño, y el dueño, hasta llegar al dueño original. Profesor, yo pagué los 22.500 que cuesta el certificado, lo bajé por internet y aquí tengo el certificado en mi mano. Y a mí ese certificado me está diciendo que la última vez que el edificio fue vendido fue hace 10 años y que lo compró o lo heredó la señora María. Pero que la señora María lo heredó de sus padres que lo adquirieron en 1930. Y a su vez ellos lo heredaron de sus padres que lo compraron en 1920. Y hasta allí me llegó el registro. Perfecto. Yo puedo situar mi edificio cerca de 1920. Pues tampoco voy a decir una mañana de abril de 1920, pero por lo menos tengo 1920. Siglo, bueno, digamos que el edificio es de 1920. Vamos a ir colocando, digamos que el edificio es de 1920. ¿De qué siglo estamos hablando? Entonces estamos hablando de que este edificio es una edificación del siglo XX. Es un edificio del siglo XX. ¿En qué momento histórico estoy yo situado? Si yo estoy hablando del principio del siglo XX, principio del siglo XX, estoy hablando, por supuesto, de la época de la República. Y aquí hay también dos caracterizaciones que es importante hacer. Estilo, periodo. Yo puedo tener una edificación, como en el caso de las casitas árabes de Prado, yo puedo tener una edificación arquitectónicamente hablando con un lenguaje mudéjar, neomudéjar, árabe, morisco del periodo republicano. Lo que yo no puedo decir, profesor, esa casa árabe es de estilo republicano. Primero que todo porque se pueden, desafortunadamente, la abolición de la violencia en clase, pero esto sería muy práctico en esos momentos. Y segundo, el estilo republicano no existe. Eso es un tecnicismo. El estilo republicano no existe. ¿Cómo así que el estilo no existe? El existente es el estilo neoclásico. Es el estilo neoclásico, que nos habla de una forma, de unas molduras, etc., de un repertorio ornamental. Pero el estilo republicano no existe.
Así como es el Capitolio de los Estados Unidos, igualito es el Capitolio de La Habana, e igualito es el Capitolio de Buenos Aires. ¿A qué le denomina uno estilo? Acuérdense que uno cuando habla de estilo son el conjunto de características estéticas y hasta constructivas que tiene un edificio. Profe, pero si todos son igualitos, ¿cómo los diferencio? Allí viene la pertinencia o del momento o del periodo histórico. Esa arquitectura neoclásica de los Estados Unidos, Capitolio, Casa Blanca, Memoriales del National Mall, eso uno le va a denominar arquitectura federal. Ellos le dicen el estilo, a mí le dicen el estilo, la arquitectura federal. ¿Por qué se va a denominar así? Porque es la arquitectura, el estilo con el que construían los federales. Es decir, si yo voy a cualquiera de esos edificios, pues yo sabía que eso era un edificio del gobierno. Es la misma arquitectura que en México, en el momento histórico del país, le denominaron arquitectura del porfiriato, porque fue la que surgió bajo la presidencia de este señor Porfirio. Es la misma arquitectura que en Argentina le van a denominar arquitectura academicista, porque por supuesto es un pseudo renacimiento argentino y es la arquitectura de la academia, esa arquitectura que evoca por supuesto esas formas clásicas. Como aquí en Colombia, esta arquitectura nace o surge con la construcción del edificio del Capitolio en Bogotá de parte del señor Thomas Reid, es la arquitectura con la que se comienza a construir la nueva República de Colombia. Entonces, por eso yo le llamo arquitectura republicana, que además te metió un peso simbólico porque yo el vergajo edificio lo construyo sobre las ruinas del Palacio de los Virreyes, o sea, fuera de España, ya soy una república, construyo mi moderno Capitolio sobre las ruinas del palacio. Entonces yo preciso el periodo histórico. Puede que, por ejemplo, puede que estamos hablando de un hotel del Prado, es un edificio de un momento histórico, de un periodo de la época de la República, pero arquitectónicamente su estilo es californiano. Entonces ahí vamos diferenciando estilo del periodo en el cual fue construido. Diseñador, pues bueno, puede que en una de estas casas del Bajo Manhattan pues no tenga la precisión de quién fue el arquitecto ni el diseñador. Aquí miren que hablan de dos elementos diferentes. Aquí hablan de diseñador, hablan de constructor, inclusive hablan de fundación en el caso, o fundadores en el caso que estamos hablando de sectores urbanos. Tenemos el tema de una influencia. Yo puedo decir, bueno, esto es una edificación de la época de la República, por ejemplo, el caso de las casitas árabes, que aunque lo que predominaba era el neoclasicismo, aquí tenemos una influencia morisca, ya sea por, en este caso, cualquiera de este tipo de personas. Ocupación actual, aquí puedo poner ocupación. ¿Cuál es el tipo de ocupación que puedo tener aquí en Colombia? Puedo ser el dueño, puedo ser el administrador, puedo ser el ocupante. Y puede que existan los tres al mismo tiempo. Puede que existan los tres al mismo tiempo. Puede que la casa sea de la profesora Marcela. Puede que la casa sea la profesora Marcela. O sea, es la que está ahí al pie de la escritura. Y puede que al mismo tiempo esa casa de la profesora Marcela la está administrando el profesor Jorge Mario. No sé si me hago entender. Imaginémonos que Marcela es así toda pudiente, dueña de sopo 200 casas en el centro. Ella contrata a Jorge Mario para que la administre su propiedad. Y Jorge Mario además me la alquila a mí. Entonces, estas figuras son válidas. Profe, que es que en esta casita de barrio abajo la dueña es la señora Petra y nada más. Entonces, nada más coloco que la dueña es la señora Petra. Profe, es que en esta casa está viviendo el señor Rodrigo. Pero es que el señor Rodrigo se la tiene alquilada a la inmobiliaria Salomón Sales. Entonces ya yo coloco que el ocupante es el señor Rodrigo, pero que la administradora es la inmobiliaria Salomón Sales. Yo veré si logro terminar de encontrar la cadena y a mí Salomón Sales me dice, es que la casa es de la señora Paola Hernández. Ahí yo miro cómo voy leyendo ese tipo de cosas. Los avalúos, cuánto deben costar los metros cuadrados en estas zonas.
Declaratorias, máximo ámbito de la declaratoria. En este país llamado Colombia, nosotros tenemos 3 niveles de aplicación de la declaratoria. Declaratoria como patrimonio nacional, patrimonio departamental o patrimonio municipal. El nivel más alto fuera del país que se otorga un edificio es el de patrimonio de la humanidad. Ámbito máximo de la declaratoria, patrimonio de la humanidad. O, en este caso, en el caso de alguno local, patrimonio nacional, o municipal o departamental. Acto administrativo, resolución no sé qué cosa. Imaginémonos que estamos hablando del edificio de la aduana. Máximo ámbito de la declaratoria, bien de interés cultural de carácter nacional. Acto administrativo, decreto 2486 de 1986. Acto administrativo, entonces miren que abajo dice otros actos administrativos. ¿Por qué pasa esto? Porque en nuestro país las cosas se van dando de forma escalonada. Las cosas se van dando de forma escalonada. Puede que el edificio primero fue patrimonio de la ciudad, después fue patrimonio del departamento y terminó siendo patrimonio de la nación. Por eso es que ustedes ven que habitualmente siempre va a haber esos 3 espacios. Puede que el edificio los haya cumplido. Ese step by step puede que lo haya cumplido. Habitualmente esto se da antes de 1997, antes de la promulgación de la Ley General de Cultura. Casi todos los edificios antes de 1997 fueron declarados por la misma institución, que fue Colcultura. Así que muchos de estos edificios se volaron todo ese paso y sencillamente llegaron a la gloria de los altares por vía derecha. Actualmente no, actualmente es más complicado y es un paso a paso que es, primero, demuéstranos que es por qué puede ser patrimonio de tu ciudad. Si tiene tanta trascendencia, que lo declare patrimonio el departamento, y después que el departamento me diga a mí por qué lo tengo que declarar monumento nacional. ¿Cómo funciona ese tipo para qué funciona ese escalamiento? Para el plan especial de manejo y protección. Ahí pasamos a los aspectos legales. Normativa vigente. ¿Qué me dice a mí que el barrio abajo es patrimonio? Puede que el POT lo haya contemplado. Entonces yo colocaré plan de ordenamiento territorial del distrito de Barranquilla. ¿Dónde está el POT? Enlace a documento www.barranquilla.gov.co. Reglamentación. El POT de la ciudad y de todas las ciudades es autorizado a través de algo que se llama un acuerdo municipal, que es lo que expide el Consejo. Entonces, el POT de Barranquilla está aprobado por un acuerdo y yo tengo que buscar en la ley cuál es el acuerdo que me regula a mí el POT de la ciudad. Yo veo unos niveles de intervención. A mí el nivel de intervención me puede decir que es de conservación integral, de conservación contextual o de conservación tipológica o especial. Ahí yo puedo mirar cuáles son esos 3 niveles. Tengo que ver también en qué momento, o sea, qué es lo que está vigente actualmente. Porque puede que esos sean los 3 niveles ahora, pero si el Ministerio de Cultura mañana, ahorita, a las 4, al terminar esta transmisión, cambia la norma y dice, no sé, los niveles de conservación son azul, verde y amarillo, pues esa es la norma. Profe, que eso no tiene sentido. Sí, sí tiene bastante sentido. Si la norma cambia mañana y dice que los niveles de conservación aquí en Colombia, en Barranquilla, van a ser Congo, Marimonda y Garabato es no sé qué, y Marimonda, así tiene que ser el nivel de aplicación. ¿Para qué me sirve a mí el famoso plan especial de manejo y protección? Resulta que yo quiero declarar patrimonio nacional, en este caso, el edificio García. Yo le digo al Ministerio de Cultura, Ministerio, ven acá, siéntate aquí. Hey, yo tengo un edificio en Barranquilla, chévere, bonito, parece un barco, lo vieras, está ahí en toda la 47 con Líbano, o mejor dicho, Paraíso con Líbano detrás del Banco de la República. Este no lo ha atracado. El edificio es más bonito, el edificio es chévere, ahí, oye, eso mejor dicho, ahí Gabriel García Márquez se sentó y lloró y te van a inventar y sacar un montón de historias sobre los edificios. El Ministerio de Cultura te va a decir, bueno, ven acá.
Y si el edificio tiene todo eso que tú me estás contando, que es tan chévere y tal, ¿por qué no lo has declarado patrimonio tú? Entonces el distrito de Barranquilla se va a quedar como que, ya, o sea, primero que sé yo. Claro. ¿Cómo la nación va a entrar a valorar algo si tú que eres el directamente responsable no lo has hecho? Y aquí viene esa gran frase de esto, responsabilidad. Si yo como distrito de Barranquilla le estoy diciendo a los dueños del García, yo voy a declarar tu edificio bien de interés cultural del ámbito distrital, porque el edificio es lo más de lo más de lo más que podemos encontrar de arquitectura Art Deco. A mí el man me va a decir, joda, bacano, chévere, ya yo lo sabía, pero hoy ven acá y yo qué gano. Pues no es que le vamos a dar plata al man, pero de alguna u otra forma le estamos, es cierto, limitando ciertas posibilidades de inversión al tipo. ¿Qué le puedo decir yo al tipo? Bueno, ven acá, yo te voy a dar una exoneración de impuestos. O sea, como tú tienes tu edificio patrimonial, yo te voy a decir que del 100% de tus impuestos solamente págame el 10%. Ay, qué chévere, me embolsillo los otros 90, el otro 90%. No. Yo te estoy liberando ese 90% porque como yo no lo puedo hacer, yo necesito que tú lo hagas. Si tú pagabas 1.000.000 de pesos en predial, págame 100. Págame 100 barritas y dejamos esto quieto. Pero de esos 900 que entre comillas yo te estoy ahorrando, yo necesito que tú de ahí pintes el edificio, las ventanas, hagas este tipo de cosas. Y todos los años yo voy a venir para ver si es verdad que tú estás invirtiendo la platica en el edificio. El man del García dice, va jugando. Me parece, porque tras de que me toca meter 1.000.000 de barras al edificio, voy a pagar 1.000.000 de pesos más en impuestos, no aguanta. Entonces no me declares nada, que es la posición a la que llegan muchos propietarios habitualmente. Por eso es que tenemos ese mala costumbre de pensar de que el edificio patrimonial es un problema, porque es que esa transacción nunca queda clara entre el distrito y el dueño. Resulta que yo elevo el edificio a la categoría de bien de interés cultural distrital. Pero resulta que el García es mucho más, o sea, es más importante, que para el distrito, que también para el departamento. Entonces viene la gobernación ahora y dice, ya ustedes son patrimonio de la ciudad, pero realmente nosotros creemos que esto debe ser patrimonio de todo el departamento del Atlántico. Pasa al siguiente nivel. Bien de interés cultural del departamento, de carácter departamental. Pero resulta que definitivamente es patrimonio o es importante no solo para Barranquilla, no solo para el Atlántico, sino que consideramos que es pertinente para toda la nación. Cuando ya eso llega a Bogotá, entonces me devuelvo otra vez, ven acá, cachaco. Acá te tengo el nivel de ya es patrimonio de mi ciudad. Mediante el acuerdo número 015, el Consejo Distrital de Barranquilla declaró patrimonio distrital el edificio García. Mediante la ordenanza número 14, la gobernación lo reconoció como bien de interés cultural de carácter departamental. ¿Qué es lo que hay que hacer para que ahora sea nacional? Entonces el ministerio dice, bueno, ahora sí necesitamos un PEN, un Plan Especial de Manejo y Protección. ¿Eso con qué se come? Yo cojo el edificio García y le aplico el PEN, entre otras cosas llenando formatos como estos. ¿Qué es lo que yo establezco en el PEN? ¿Qué voy a hacer con el edificio? ¿Cómo se va a mantener el edificio? Entonces yo comienzo a decirle al distrito, bueno, aparte de toda la charla arquitectónica e histórica, vámonos a esto. Ven acá, el edificio son 30 apartamentos. Todos los apartamentos están bajo la empresa, no sé, Edificio García y Compañía Limitada. Aquí están las cifras, esto nos genera a nosotros al año 1.000 millones de pesos, de esos 1.000 millones de pesos vamos a invertir tanto en mantenimiento
y yo voy a alquilar esto y vamos a invertir tanto en esto, y yo voy a cobrar el parqueadero y voy a invertir tanto en esto. Y yo comienzo a decirle al ministerio cómo se va a mantener el edificio en el tiempo. Porque es que el problema de los edificios patrimoniales es que una vez declarados, yo asumo legalmente la responsabilidad del bien. Si yo como Ministerio de Cultura digo, le echo la venia al edificio García y fue patrimonio nacional, el dueño del García perfectamente me puede reclamar al ministerio. Ven acá, tú me dijiste que este edificio es chévere, que este edificio es no sé qué, que este edificio es no sé cuándo. Ajá. Y ya, o sea, pura plaquita y listo. Entonces resulta que el ministerio dice, pero usted a mí me habló de un PEN en el cual usted me dijo que iba a cobrar tantos arriendos y que usted iba a hacer esto y esto y esto. Y bajo esas condiciones lo declaramos patrimonio. Nada es cierto, cachaco, sí, se abre la eléctrica a menudo. Entonces eso es importante. ¿Por qué eso cambió en la norma? No crean que eso es de hace mucho tiempo, eso cambió hace como 15, 20 años para acá. ¿Por qué eso cambió en la norma? Porque es que antes de 1997 no había un Ministerio de Cultura. Había algo que se llamaba Colcultura, adscrito al Ministerio de Educación. Y esta gente, Juan Párroco en misa, con el chocorito echando el agua bendita, todo el mundo andaba declarando edificaciones en Colombia, trocha y mocha. Edificaciones que hoy en día son una carga para el país en el buen sentido de la palabra, porque se hicieron muchísimas declaratorias colectivas. Declárese patrimonio todo lo que sea sistema de transporte. Entonces tenemos un montón de edificios por allá en Tierra Perdida, que son cuatro paredes y un techo, en el cual realmente pues el edificio no es que tenga los grandes valores de la vida, pues de alguna u otra forma probablemente fue o es importante para el municipio. Y llévalo apurado para el departamento. Pero ¿realmente será importante para todo el país? Entonces ahí es donde comenzamos a ver el por qué se abandonan ciertas edificaciones patrimoniales. No le mete mano a la nación, no le mete mano al departamento, no le mete mano al municipio, y el propietario está cruzado de mano y dice, marica, ¿qué hago? Entonces, para ese tipo de cosas, para curarnos en salud, es que se elabora un plan especial de manejo y protección. Clasificación de su tipología. Digamos que todo lo que vamos a ver en el barrio abajo van a ser viviendas. Todo va a ser vivienda. ¿Cuál es mi grupo? Ok, mi grupo es arquitectónico. ¿Cuál es mi subgrupo? Arquitectura habitacional. ¿Cuál es mi categoría? Vivienda. ¿Cuál es mi subcategoría? Puede que no aplique. Puede que no aplique. Si estuviésemos evaluando una vaina, no sé, una fortificación de Cartagena, grupo arquitectónico, subgrupo arquitectura militar, categoría muralla, subcategoría cortina de muralla, una cosa así. O una iglesia, grupo arquitectónico, subgrupo arquitectura religiosa, categoría complejo religioso, subcategoría convento. Profesor, categoría y subcategoría, ¿de dónde me los invento? No, te lo tienes que inventar. Ya el ministerio tiene un cuadrito en Excel bien chévere en PDF donde están todas las categorías y subcategorías ampliamente referenciadas. Arquitectura para el comercio, categoría, edificio de oficina, subcategoría, banco, subcategoría, etc. Arquitectura institucional, grupo arquitectónico, subgrupo arquitectura institucional, categoría, Palacio de Gobierno, subcategoría, alcaldía. Ya todo eso está claro. Urbano, no estoy hablando de un conjunto urbano, entonces no tengo que diligenciar eso. Lugar arqueológico, no estoy hablando de patrimonio arqueológico, no estoy hablando de patrimonio natural, ni nada. Yo lleno lo que yo complete, lo que corresponda a mi edificio, a mi edificio. Entonces no le van a salir ni a Jorge, ni a Paola, ni a Marcela, ni a la otra compañera poniendo la categoría del sitio arqueológico de Barrio Bajo, porque eso no existe. O sea, echen embuste, pero de otra manera, eso no existe. Fotografía general. Importante que se vea el edificio en su mayor... y es importante que se vea el complejo, la fachada, el inmueble,
digamos, en su mayor detalle. Ejemplo, si me van a poner una foto de la puerta del aeropuerto Ernesto Cortizos, o si yo voy a ver el complejo aeroportuario del aeropuerto Ernesto Cortizos, son dos apreciaciones muy diferentes que voy a tener. Porque si a mí me llegan nada más, por ejemplo, con la fotico de la puerta del Hotel del Prado, yo, ajá, bonito, chévere, pero si me mandan las fotos de dron así de todo el Hotel del Prado, yo, oh my God, o sea, esto realmente es grande, o sea, ya yo me empiezo a meter el edificio en la cabeza. Entonces, no segmenten el edificio, no hagan partecitas del edificio, traten siempre que se vea la totalidad del edificio, que eso es lo que se quiere. Aspecto físico, bueno, aquí va el área del predio, características en metros de frente, de fondo, número de predios, profesor, eso está como que de más. Tampoco. Resulta que yo puedo tener un edificio, pero resulta que dentro de mi edificio yo puedo tener 7 predios. Profe, pero si no está viendo que es un solo edificio. No. Imaginémonos que yo tengo la casa. Y resulta que en esa casa, que es una sola unidad arquitectónica, yo tengo mi casa. Resulta que la casa era de Pedro, de Juan y de Pablo. Y al morir los padres, Pedro, Juan y Pablo partieron platos. Resulta que en esa casa, la mitad de la casa es de Pedro, la mitad de la casa es de Pablo y el patio es de otra persona. Ah, que el man entra por el callejón en el fondo de otra casa. Ajá. Pero para efectos de catastro, aunque sea la misma casa, a nivel arquitectónico estoy hablando de 3 predios diferentes. Entonces, ese tipo de cosas yo tengo que especificarlas ahí. Porque muchas veces, sobre todo en las edificaciones del centro, uno se encuentra, ojalá detallen un plano predial del centro histórico para que se den cuenta que eso es lineecita. A veces, cada puerta de cada local de un edificio en el centro es un predio diferente a nivel catastral. O sea, estamos hablando de un edificio que puede tener 12 locales. Sí, es un solo edificio con 12 predios en el edificio. Es una cosa extraña, pero es un poco así. Áreas construidas, áreas libres, etc. Viene relacionado, pues bueno, puede que a veces no solamente sea un edificio, sino que haya más edificios, yo los coloco ahí. Reseña histórica, aquí también la puerca torció el rabo. Profesor, es que fui al archivo histórico y el profesor Juan Pablo no me dio el libro mágico en el que está la historia de la casa de la señora Petra. Profesora Marcela, es que no encuentro la historia de la casa del señor Jerónimo. No la van a encontrar. Eso no va a ser así. Si yo genero, por ejemplo, el certificado de tradición, yo puedo redactar la historia. El documento más antiguo de este certificado de tradición me dice que la casa fue comprada en 1920 por parte del señor Ramón Pérez. Y que el señor Ramón Pérez, al momento de morir, resulta que él tenía 4 mujeres más. ¿Tú cómo sabes eso? Ay, profe, si ve, aquí el certificado de tradición dice que cuando el Juancho se murió, esa casa la metieron a pleito judicial porque aparecieron 4 mujeres más, además de la esposa, reclamando la casa. Hombre, ¿cómo va a ser? Sí, esas vainas salen. Ahí sale. Viviendo en pleito judicial por problemas extraconyugales o extramaritales, vainas así. Todas esas cosas salen. O que, por ejemplo, se murió lo que les digo de Pedro, Juan y Pablo. Se murió fulano y los papás. Y entonces sale disputa familiar por el predio. La casa se encuentra en proceso de embargo. La casa se encuentra en secuestro. La casa se encuentra en no sé qué. Todo eso lo puedo ir llenando yo ahí. Y cuando quieran ver solamente con el certificado de tradición, ustedes terminaron armando la historia de la casa. Con chisme a bordo y todo. O sea, pueden sentarse con el profesor y echar el chisme de la casa. Profe, este viejo sinvergüenza, profesor, tenía, mejor dicho, la J de la 1 hasta la 10. Y ahí pueden contar todo ese tipo de cosas. Cuando yo llego a un predio en el cual me doy cuenta que una sola unidad arquitectónica tiene 3 o 4 predios, o sea, que está subdividida, a mí el certificado de tradición me dice por qué pasa eso. Ah, es que en 1960
cuando los dueños de la casa murieron, resulta que los hermanos pelearon y resolvieron partir la casa en 4. Por eso es que tengo esta subdivisión predial hoy en día. Ah, es que la casa fue rematada. Es que la casa fue vendida. ¿Por qué tengo la casa en ruinas? Ah, profesora, yo fui a la oficina de catastro, allá hay instrumentos públicos, bueno, lo pueden comprar por internet, y compré el certificado de tradición. Y resulta que a mí me dice que en 1998 esta casa fue embargada por el distrito de Barranquilla porque esta gente tenía 40 años sin pagar el predial. O que esta gente no pagó la hipoteca y resulta que la casa actualmente es del leasing de la vivienda. Porque todo ese tipo de cosas salen. Eso sí sale en los certificados de tradición. Entonces, paso 1 de esta situación, vayan y paguen por en línea 22.500 pesos el certificado de tradición. Oye, que aquí me habla de una escritura. Ah, ahí sí, con el número de escritura vayan a la aduana y yo les cuento después. Criterios de valoración. Esto es redacción. Esto es redacción. Imaginémonos que yo tengo la iglesia, vamos a hablar de la iglesia del Sagrado Corazón, la iglesia que está en el Bajo Manhattan. Vamos a hablar de eso. Valor estético. Bueno, hablemos de la iglesia. Tengo una iglesia, un volumen arquitectónico que tiene 2 campanilos, un campanario central, una cúpula de tambor que tiene unas molduras así, que tiene unas molduras asá, que tiene unos capiteles corintios, qué sé yo, que tiene unos arcos de medio punto, una nave central, 2 naves laterales, bla, 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 bla. Valor histórico. El templo fue construido entre 1920 y 1910, ¿Dónde sacó eso? Ya ustedes saben del tema de esto. Pero más allá de volver a repetir la historia, es contarme qué pasó de interesante en la iglesia. Valor histórico. Resulta que en esta iglesia fue donde se casó Carlos Vives, por decirles algo. Resulta que en esta casa se casó Carlos Vives. Resulta que en esta iglesia se casó Gael García Márquez. Resulta que en esta iglesia, por ejemplo, en el caso de muchas iglesias, en la iglesia de Santander, la iglesia del Socorro, en esta iglesia fue donde pegaron el edicto en 1900 no sé qué cosa, la señora Manuela Beltrán. En esta iglesia se juntaron los revolucionarios antes de salir y atacar. En esta iglesia velaron el cuerpo de Luis Carlos Galán, whatever. El valor histórico va un poco más allá que con el tema de la historia. El valor histórico es destacar qué elementos, qué de la historia importante, trascendental, tuvo lugar en ese edificio. Entonces, ahí donde yo me voy a poner a contar qué pasó de interesante en el edificio. Valor simbólico. Ya yo hablé de cómo es la iglesia. Ya he hecho una carretilla de qué ha pasado en la iglesia. Valor simbólico. Es que la iglesia es la primera que fue construida por la Compañía de Jesús. Es que la iglesia es importante porque fue la última que construyó la Compañía de Jesús. Es que la iglesia es importante porque fue la única que construyó la Compañía de Jesús. Es que la iglesia es el último vestigio de una orden religiosa en Barranquilla. Es que la iglesia, y yo comienzo a mirar la iglesia como símbolo. ¿Qué me representa a mí la iglesia como símbolo? Significación cultural. La iglesia es importante para el barrio porque es que resulta que a la iglesia le hicieron a punta de bazares vendiendo empanada y chicha de maíz en la esquina. Y ladrillo por ladrillo fueron construyendo la iglesia. Por ende, es una cosa que el pueblo o el barrio tiene muy, pero muy arraigado. La iglesia es importante porque fue construida con donativos. La iglesia es muy importante por cualquier elemento que la vincula al barrio.
La iglesia está ubicada en la calle de la Felicidad y culturalmente se ha asociado siempre a la iglesia el paisaje cultural, histórico y arquitectónico del barrio bajo. La iglesia está enmarcada en el sector del barrio bajo que tiene un fuerte arraigo con los temas del carnaval. Cualquier elemento de tipo cultural, yo lo voy a presentar allí en la parte de la significación cultural del templo. El tema del valor simbólico, aunque suena como un chiste, realmente es el más importante de todos. Profe, ¿no puede ser lo simbólico más fuerte que lo estético, que lo histórico, que lo arquitectónico? Obvio que lo puede ser. ¿Quieren un ejemplo? Caja Agraria. Arquitectónicamente es diabólicamente perfecta. O sea, ese edificio es una cosa perfecta. Históricamente tiene su valor. Por supuesto, está vinculado a la historia de la Caja de Crédito Agrario en Colombia. Pero desde el punto de vista de lo simbólico o de la significación cultural con el inmueble, ¿por qué se da ese rechazo al edificio? A ver, uno no tendría motivos para odiar un edificio. O sea, yo no odio el edificio. Yo odio lo que el edificio me representa. ¿Qué pasó con la Caja de Crédito Agrario? La Caja de Crédito Agrario fue una entidad que arruinó cualquier cantidad de millones de colombianos. Entonces yo no odio el edificio. Yo odio lo que el edificio me representa. Yo repelo lo que el edificio me representa. Es como si en los días modernos de hoy en día, a una edificación cualquiera de estas, digamos que la misma Caja Agraria, le colocáramos en la parte del techo ICETEX o le colocáramos Electricaribe. ¿Cuántas personas no se han arruinado por culpa de estas dos siniestras entidades colombianas? Yo no voy a odiar el edificio. Yo voy a odiar lo que el edificio me representa. Y de allí en adelante viene eso, como por ejemplo en Bogotá, en la época del nacimiento de la República. ¿Por qué destruyen el Palacio Virreinal? Hey, si era la época de la colonia, si era de 1700 no sé qué, sí, todo lo que tú quieras. Hey, desde allí nos mandaron con tiranía, allí mandaba el rey, el virrey, perdón. Desde ahí mandaban a matar a la gente. Yo no quiero ese recordatorio en mi vida. Profe, pero es valioso, desde lo arquitectónico, mire qué bonito el arco, a mí no me importa. Peso los vehículos son a gas. Pero primero tienes que tener la hoja de vida bien diligenciada. Ahí tiene alguien el micrófono abierto. ¿Cómo? Alguien tiene, creo que el micrófono abierto, ¿no? Ok. Entonces, esa parte cultural es bien, pero bien importante de la significación del edificio, del elemento arquitectónico. El ministerio a mí también me dice unas fotos. Cuando yo tome las fotos de mi fachada, del edificio, en este caso fachada porque yo no creo que puedan ingresar, yo no voy a colocar simplemente una chorrera de fotos porque sí. Yo debo colocar las fotos, como lo están viendo acá, debo colocar las fotos y miren ustedes en la parte de abajo. Tengo un plano y marco en ángulo qué me está mostrando la foto a mí. Imaginémonos que yo estoy viendo la foto de la pared amarilla. Yo puedo decir, ¿y esa foto dónde es? Pero cuando yo veo el mapa, el plano, digo, ok, esa foto me está mostrando esto. Entonces, todas las fotos en patrimonio tienen que estar numeradas y referenciadas en un plano. Y en el caso de los planos, pues también se colocan lo mismo. Se colocan las fachadas, los cortes y las plantas, y todo eso tiene que ir claramente referenciado. Desde la ubicación en el país, la ubicación en el departamento, la ubicación en la ciudad, hasta llegar pues ya a la documentación arquitectónica de las plantas, las fachadas y los cortes. Entonces, profesora Paola, usted me dirá. Profesora Paola Hernández. Arquitecto. Entonces, usted me dirá. Esa fue la parte de inventar la oración.
Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, preguntas que tengan acerca de todo lo que el arquitecto nos explicó, que fue muy clara la explicación. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Como siempre, alguna pregunta que tengan pueden hacerla. Abren sus micrófonos y le preguntan al profesor. Bueno, aparentemente no. Tenemos preguntas. Eso No hay es cosa, preguntas. ¿os aburrieron o quedó todo claro? Creo que eso sí, esas fichas van a estar perfectas para el día jueves. Los estudiantes míos. Tengo una pregunta. Ah, Señor. ok. Bueno, en mi proyecto este semestre es un pasaje, un callejón donde era un predio completo y pues se dividió en la época de los 20-30 en pequeñas viviendas. Eh, en ese caso, ¿se tendría que hacer una ficha por cada vivienda o se hace una ficha por todo el callejón, por así decirlo? No, en este caso, mira que básicamente es como una vecindad, lo que uno denomina Ajá. vecindad, ¿verdad? Sí. Es una sola ficha. Y dentro de tu ficha tienes varios predios, pero es una sola ficha. Ok, y si se presentan varios estilos, o sea, pues la fachada externa es uno y la interna es otro. Eso es lo que tú tienes que responder o redactar cuando es el tema de la valoración. Tú puedes indicar, inicialmente, digamos, tenemos por ejemplo, una uniformidad arquitectónica que con el paso del tiempo se perdió porque cada quien comenzó a reformar su pedacito, su puntico. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en sectores como, por ejemplo, el Silencio. El Silencio originalmente fue un barrio de interés social, el cual todas las casas eran igualitas. Si yo quisiera hacer una valoración arquitectónica urbana del barrio del Silencio, yo tengo que decir que a día de hoy todo el mundo reformó su casa a su manera y probablemente me puede llevar con la sorpresa que muchas plantas van a seguir siendo la misma, pero en fachada, por supuesto, muchas las reformaron. Habrá algunas que la han unificado. El proceso va a ser diferente, pero eso se parte de la redacción. O sea, tú tienes que explicar o indicar que la casa ha tenido múltiples reformas al punto que a 2020 hay 5 estilos diferentes en la casa, en el conjunto. Listo, muchas gracias. Vale, Nelson.